Comúnmente podemos llegar a pensar que aquellas cosas que nos dicen nuestros ancestros no tienen vigencia, no tienen valor hoy en día. Y esto no es así. En el presente vídeo vamos a ver aquello que nos dice Cervantes sobre las películas que vemos hoy en día. Si habéis oído bien, las películas que vemos hoy en día. Y podamos apreciar a través de sus críticas, a través de sus razones, cómo no hay nada nuevo debajo del sol y que lo que les ocurría entonces a ellos también nos ocurre a nosotros en nuestras películas actuales. Bienvenidos. La vida de nuestros ancestros divergía en muchas cosas de las que hoy en día tenemos. En concreto, por ejemplo, el cine. Realmente ellos no veían películas tal y como nosotros las vemos hoy, pero había algo similar, algo que se asemejaba mucho a las actuales salas de cine, y era el teatro. En el teatro se reunían muchas personas, de toda clase, índole y estrato social, y era, digamos, el cine de entonces. Y Cervantes hablaba sobre estas obras que se representaban en las corralas, que se representaban para solaz y contento de las multitudes. Vamos a examinar el texto sobre el cual vamos a basar el presente vídeo. Es el capítulo, la primera parte del Quijote, el capítulo 47. Habla sobre los libros de caballerías en concreto, y sobre estos hace descansar o gravitar, digamos, el prototipo de mala obra, de mal género, de mala, en este caso, película. Y según a mí me parece, este género de escritura y composición cae debajo de aquel de las fábulas que llaman milesias, que son cuentos disparatados que atienden solamente a deleitar y no a enseñar, al contrario de lo que hacen las fábulas apólogas, que deleitan y enseñan juntamente. Fijaos, ya distingue dos géneros de obras: aquellas que enseñan, las fábulas apólogas, y las fábulas que no enseñan, sino solamente solazan y divierten, las fábulas milesias, degradando a una segunda categoría, a una peor categoría, a estas fábulas milesias. Seguimos. Y puesto que el principal intento de semejantes libros sea el deleitar, sigue con las fábulas milesias, no sé cómo yo puedan conseguirle yendo llenos de tantos y tan desaforados disparates, que el deleite que en el alma se concibe ha de ser de la hermosura y concordancia que ve y contempla en el espectador en las cosas que la vista o la imaginación le ponen delante, y toda cosa que tiene en sí fealdad y descompostura no nos puede causar contento alguno. Bien, en primer lugar, la belleza de las cosas, ¿no? Y dice: pues qué hermosura puede haber o qué proporción de partes con el todo y del todo con las partes en un libro o fábula donde un mozo de 16 años da una cuchillada a un gigante como una torre y le divide en dos mitades como si fuera de alfeñique, y cuando nos quieren pintar una batalla, después de haber dicho que hay de la parte de los enemigos 1.000.000 de competientes, como sea contra ellos el señor del libro, forzosamente, mal que nos pese, habemos de entender que tal caballero alcanzó la victoria por solo el valor de su fuerte brazo. Fijaos, esto me recuerda mucho, ¿no? Es decir, a lo que pasa ahora, que el protagonista siempre tiene que vencer. Aunque esté rodeado de un montón de malandrines, estos malandrines se ponen en fila, le atacan de uno en uno para que él pueda poco a poco despacharles con comodidad. Esto era un poquito lo que nos decían nuestros padres, ¿no? Corres menos que el caballo del malo. El caballo del malo, del vaquero malo, siempre corría menos que el del vaquero bueno para que el vaquero bueno le pudiera coger, ¿no? Aquí lo que hay es una falta de apego, falta de fidelidad con la realidad. Eso es lo que le escuece a Cervantes, ¿no? Y dice que ahí no puede haber
un solaz, una instrucción sobre la realidad, porque se separa de la misma. No nos enseña, pues, cómo funciona el mundo. Seguimos en la primera parte. El capítulo 47 del Quijote sigue hablando de los libros de caballerías, haciendo descansar en ellos, digamos, el prototipo de mal libro, de mala película, de mala obra teatral. No he visto ningún libro de caballerías que haga un cuerpo de fábula entero con todos sus miembros, de manera que el medio corresponda al principio y el fin al principio y al medio, sino que los componen con tantos miembros que más parece que llevan intención a formar una quimera o un monstruo que a hacer una figura proporcionada. Aquí se está refiriendo pues a todos los aditamentos, a todos los añadidos que ponen a veces en las obras, apelmazan tantas casualidades que dices, esto no puede ocurrir en la realidad, ¿no? Y de alguna forma hace que la fisonomía de la obra pierda, ¿vale? Pierda hermosura, pierda, digamos, credibilidad. Fuera de esto son en el estilo duros. Y nos fijamos, en las hazañas increíbles pasan cosas inimaginadas, como cuando en las películas actuales el protagonista salta de un avión y se mete en otro avión sin paracaídas, bueno, unas cosas totalmente desapegadas de la realidad. Dicen, los amores lascivos, amores, pues la lascivia, ¿no? Como para entretener, ¿no? En las cortesías mal mirados, largos en las batallas, necios en las razones, disparatados en los viajes. Fijaos, tratan de generar, y aquí esto, cierro la cita, esto pasa hoy en día en las películas, es decir, unos viajes increíbles, ¿no? Viajan de un sitio a otro, de una punta a otro, o generan muchas batallas, mucha acción, mucho movimiento externo, ¿no? ¿Para qué? Para, como decimos, solazar, ¿no? Como generar atención, pero no están realmente expresando algo de la realidad, dándonos una moraleja de la realidad. Al final concluimos con lo siguiente: cuando en un libro hay demasiada lascivia, demasiada intimidad de las escenas y demasiada acción, lo que se está cubriendo es una falta de argumento. Es decir, no tenemos un argumento, no tenemos una historia hermosa que contar, que nos vaya a instruir, que nos vaya a educar, a leccionar, y por tanto ponemos un montón de cosas interpuestas a ver si con toda esta marabunta de cosas, de lascivia, de hechos fantásticos, de batallas increíbles, pues logramos llegar a algún punto, logramos que esta obra gane en peso cuando el argumento es lo más importante. ¿Y por qué decimos que el argumento es lo más importante? La moraleja, aquello que expresa la obra, aquello que que desglosa la obra de la realidad, a través de la cual nos ayuda a entender mejor el mundo. Porque como decía Schopenhauer, Santo Tomás, muchos autores divergentes de diversas escuelas y de diversos credos, el hombre está inclinado a conocer la verdad. Y todo aquello que le permita profundizar en el mundo, en la inteligencia de las cosas, en el entendimiento de lo que sucede alrededor nuestro, pues realmente le causa un solaz, pero no un solaz pasajero, no un divertimento pasajero, sino una instrucción profunda y una satisfacción y un disfrute realmente profundo. Y estas obras que nos hablan de esta forma son las que valen la pena y las que tienen muchos quilates en valor cinematográfico, en este caso de las películas, o teatral. Porque nos instruye, y nosotros estamos siempre interesados por el mundo, en coger información del mundo a través de noticias, del periódico, pero a través también de las películas. Las películas pueden mostrarnos un cuadro de la realidad que nos permita entender cosas y aprender cosas. Tolstoy, por ejemplo, decía que cogía las fisonomías, las idiosincrasias de los personajes de la realidad y las ponía en sus libros. Quizás los hechos no estaban basados en hechos reales, pero los personajes que interaccionaban estaban plenamente cogidos de la realidad, de forma que eran realmente sus reacciones, sus actos eran totalmente creíbles y nos enseñaban cómo funciona el hombre, que es una de las grandes enseñanzas que nos puede aportar un libro o una obra teatral o una película, de las más importantes,
El desenlace, por ejemplo, de Ana Karenina es muy creíble, ¿no? Que las pasiones desatadas del hombre pueden llevarle a un término luctuoso, a un término horrible, infando. ¿Mm? Y esto es creíble. ¿Mm? Ahora, hay que hacer una especie de paréntesis, porque hay algunas obras que no estando basadas en hechos reales, siendo obras de ficción, como por ejemplo El Señor de los Anillos, están recreando la realidad de una forma metafórica, alegórica, por ejemplo, representando al mal como ogros, como orcos, como seres monstruosos y al bien como seres de luz. Esto realmente está representando el mundo, tiene una raíz en el mundo, pero de una forma distinta, ¿eh? De forma que no se desapegan de la realidad, sino que tratan de representarla con imágenes mitológicas, imágenes distintas, ¿no? Como un poco la mitología griega quería representar el mundo a su manera, ¿no? Con imágenes, ¿no? De forma un poco distinta, pero por tanto tampoco no hay que desechar las obras de ficción, hay muchas muy buenas, siempre y cuando pues no sean simplemente una acción externa, ¿no? Sin una filosofía, sin un argumento, sin algo que nos quiera instruir, ¿no? Que sea una fábula apóloga, verdaderamente apóloga, que nos instruya y nos haga crecer. Bien, pues esto es todo lo que sacamos o bueno, unas pequeñas cosas que sacamos del texto de Cervantes, y yo creo que nos puede ayudar mucho a seleccionar y a ver las películas que realmente nos instruyan, nos edifiquen, ¿eh? Gracias por vuestra atención.